se nos pide resolver la ecuación dada usando la historia de construcción y deconstrucción, también conocida como la historia de la variable, o la historia de X. El primer paso será escribir la historia de construcción para la ecuación, y luego escribir la historia de deconstrucción que nos dará los pasos que usaremos para resolver la ecuación dada en esta tercera columna. Para comenzar con la historia de la construcción, siempre comenzamos con la variable que en este caso es z. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo tenemos la cantidad z-3 y luego dividido por 5, entonces el primer paso en la construcción de la ecuación es restar 3 de z. Entonces, el primer paso en la construcción de la ecuación es restar 3. Restamos 3 de z. Esto nos da la expresión z-3, y luego porque esta cantidad se divide por 5, el paso 2 en el proceso de construcción es: divide la diferencia entre 5, o simplemente divide entre 5. Si dividimos esta diferencia entre 5, ahora tenemos la expresión la cantidad z-3 dividida por 5. Luego se agrega 2 al cociente, lo que significa que el paso 3 es agregar 2. Si agregamos 2 a este cociente, ahora tenemos la expresión la cantidad z-3 dividida por 5 más 2. Como tenemos igual a 3, sabemos que el resultado de realizar estas operaciones en la variable es 3. Entonces decimos que el resultado es 3. Lo que nos da la ecuación final la cantidad z-3 dividida por 5 más 2 es igual a 3. Ahora necesitamos deconstruir la ecuación para resolver la ecuación. Para formar una historia de deconstrucción, revertimos estos pasos y también realizamos las operaciones opuestas o inversas para deshacer cada paso. Observe que el paso 3 es agregar 2, lo que significa deconstruir la ecuación o escribir la historia de deconstrucción. El primer paso será deshacer o realizar la operación opuesta, de sumar 2. Que es restar 2. El paso anterior en la construcción fue dividir entre 5, lo que significa que el paso 2 en la historia de la deconstrucción es la operación que deshacerá la división entre 5, lo que significa que el paso 2 de la historia de deconstrucción se multiplica por 5. Entonces, el último paso en la historia de la deconstrucción es la operación opuesta del primer paso en la historia de la construcción. Para deshacer restar 3, tendríamos que sumar 3. Entonces el paso 3 en la historia de la deconstrucción es agregar 3. Ahora realizaremos las operaciones de la historia de deconstrucción en la ecuación dada para resolver la ecuación. Comenzamos con la ecuación dada. El primer paso es restar 2 a ambos lados de la ecuación, por lo que menos 2 a la izquierda, menos 2 a la derecha. Ahora simplificamos. A la izquierda, más 2 menos 2 se simplifica a 0. Ahora tenemos la cantidad z-3 dividida por 5 es igual a 3 menos 2 es igual a 1. El segundo paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por 5. En el lado izquierdo, multiplicando por 5 y dividiendo entre 5 se deshacen entre sí. Si queremos, podemos pensar en esto como 5 más de una vez esta fracción, y 5 dividido entre 5 simplifica a 1 dejándonos con z-3 a la izquierda. A la derecha, 1 por 5 es igual a 5. Finalmente, el último paso es sumar 3 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, menos 3 más 3 se simplifica a 0. Tenemos z igual, en el lado derecho, 5 más 3 es igual a 8. La solución a la ecuación es z es igual a 8. Sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo 8 por z en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Es decir, el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho cuando z es igual a 8. Realizando esta sustitución tendríamos la cantidad 8 menos 3 dividida por 5 más 2 igual a 3. En el lado izquierdo, 8 menos 3 es igual a 5. Tenemos 5 dividido por 5 más 2 iguales 3.
5 dividido por 5 es igual a 1. 1 más 2 es igual a 3. 1 más 2 son 3. 3 es igual a 3 es verdadero verificando que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.